Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más al Seminario de Investigación 2. En esta ocasión, su servidor Miguel Naranjo Gómez tiene a bien presentar el primer borrador de tesis titulado La educación básica y el COVID-19, ajustes formativos para la capacitación docente en educación secundaria, asistido por el doctor Santiago Yair Morales Izquierdo. En esta ocasión, este video demostrativo cuenta con una introducción, el objetivo, el paradigma de estudio, un marco teórico, un marco metodológico y un marco contextual. A manera de introducción y con base a los datos arrojados por el INEGI en 2021, los alumnos de educación básica, media superior y superior utilizaron tras la pandemia herramientas de tipo tecnológico, principalmente, de acuerdo a esta estadística, el celular en el nivel de preescolar, primaria y secundaria, así como en el nivel medio superior. No así en el nivel licenciatura, ya que en este ocuparon equipos de cómputo, laptops, tablets. En el primer capítulo, donde esbozaremos el marco teórico, haremos un recorrido histórico de cómo ha evolucionado el artículo 3 constitucional a raíz de la Revolución Mexicana y al triunfo de esta. Una vez publicada el 5 de febrero de 1917 en su artículo 3 constitucional, este concepto educativo se ha transformado en diferentes momentos. Analizaremos cómo es que José Vasconcelos asume un rol muy importante, siendo uno de los más grandes precursores de la educación. De igual manera, la educación socialista y la capacitación de los docentes propuesta por el general Lázaro Cárdenas. La educación socialista en México de 1942 a 1970, el modelo constructivista de 1970 a 1976, pero sobre todo el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa en México, propuesto por el licenciado Carlos Salinas de Gortari en 1992. Posteriormente, en 2006, la Reforma Integral de la Educación Secundaria, denominado RIES. Y finalmente, la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto. Haciendo un comparativo con la reforma actual, denominada Reforma de Andrés Manuel López Obrador o de la Cuarta Transformación. José Vasconcelos Calderón nació el 27 de febrero de 1882 y murió el 30 de junio de 1959. Fue secretario de Educación Pública, abogado, catedrático, ensayista, ideólogo, revolucionario y político. Impulsó la educación popular, creó las escuelas rurales, bibliotecas y misiones culturales con maestros rurales. Como dato adicional, puedo decirles que la primer misión se estableció en el municipio de Zacualtipán, en el estado de Hidalgo. Celebró la primera feria del libro en el Palacio de Minería y además editó a los clásicos de la literatura universal. Gracias a él tenemos un legado muy importante. El lema "Por mi raza hablará su espíritu" y el logo o escudo de la Universidad Nacional hoy, actualmente conocida como la Casa de los Estudiantes Mexicanos, la UNAM. Entre sus obras podemos encontrar más de 17 títulos, destacando principalmente La raza cósmica y Ulises Criollo de 1936. Formó parte del Ateneo de la Juventud en 1907. En 1908 se unió a Francisco I. Madero. En 1920 fue el titular del Departamento Universitario de Bellas Artes y rector de la Universidad Nacional de México. Fundó y dirigió la SEP, de los más grandes pensadores y educativos de México, precursor de los cambios educativos en el país. Por otro lado, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, se puso en vigor la reforma educativa que implantó la educación socialista en México con base en las reformas que se hicieron al artículo 3 constitucional. Impulsó la educación rural, algo que ya había iniciado
el maestro José Vasconcelos. A él se debe la fundación del Instituto Politécnico Nacional, la escuela que hoy conocemos como Escuela Superior de Educación Física, el Colegio de México, antes denominada la Casa de España. Además, creó el Consejo Técnico de Educación Agrícola y, finalmente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La educación nacionalista en México, en el periodo de Luis Echeverría Álvarez de 1970 a 1976, tenía como objetivo enseñar a pensar y aprender, remodelar la conciencia de solidaridad, abandonar los dogmatismos y practicar el civismo, vincular la educación al desarrollo económico, eje rector de esta reforma. Además, promulgó en 1976 la Ley Nacional de Educación para los Adultos. Podemos decir que hasta aquí la reforma al artículo 3 constitucional sentó las bases para vincular la educación y el desarrollo económico. ¿Cómo lo iba a lograr? Simplificando los planes y programas, pero sobre todo adoptando métodos pedagógicos eficientes, es decir, unificar la enseñanza media y vincularla con el sector productivo. Pretendía un enriquecimiento cultural y humanista de la enseñanza técnica. El enfoque y el propósito con lo cual alcanza, entre comillas, este objetivo es la reorientación de la educación hacia el trabajo productivo. La frase más célebre de este momento: más maestros, más escuelas. El 19 de mayo de 1992 se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa en México. Este acuerdo nacional se concentra en la educación básica y lo que pretende es la reorganización del sistema educativo, con una reformulación de los contenidos y materiales educativos. Se aplicará un programa emergente de reformulación de contenidos y materiales educativos, cuyos objetivos específicos son fortalecer en los 6 grados el aprendizaje y el ejercicio asiduo de la lectura, la escritura y la expresión oral, al igual que en la educación secundaria. En el caso de la historia, se ha estimado conveniente subsanar el insuficiente conocimiento de historia nacional de los alumnos, impartiendo durante el próximo año lectivo cursos de historia de México para los grados de 4º, 5º y 6º grado. Por lo tanto, se ha considerado indispensable preparar y distribuir ya para el año escolar 92-93 2 nuevos libros de historia de México. Quiere decir que la prueba piloto se aplicó durante el año 91-92. La revaloración de las funciones magisteriales comprenden 6 aspectos principales: la formación de maestro, su actualización, el salario profesional, su vivienda, la carrera magisterial y el aprecio social por su trabajo. Es decir, surge el programa emergente de actualización, que combinará la educación a distancia, el aprendizaje en cursos, sesiones colectivas de estudio e intercambio de puntos de vista y el trabajo individual de los maestros. Creación del estímulo denominado la carrera magisterial. Es aquí donde nosotros visualizamos los primeros intentos de capacitación sabatina, vespertina, matutina, es decir, a contraturno. La pretensión más fuerte: un sistema educativo de calidad. La RIES, o Reforma Integral de Educación Secundaria, se presenta en agosto de 2006. Empezó a operar en todas las escuelas secundarias del país, aunque solo en primer grado el plan y los programas de estudio estableció el Acuerdo 384, publicado en mayo del mismo año, CEP 2006. Este plan de estudios 93 tiene 11 o 2 asignaturas en cada grado. Sin embargo, en el 2006 se disminuye y se fragmenta la currícula, ya que pasa de 11 asignaturas en cada grado a 9 asignaturas en el nuevo plan. Las asignaturas totales disminuyen de 34 en el plan de 1993 a 27 asignaturas en la reforma de 2006.
biología, física y química, que en el plan del 93 se imparten en 2 o 3 grados, con la reforma 2006 se impartirá solo una en cada grado. En el plan de estudios del 93, Historia, Geografía y Formación Cívica, sumadas ocupan 8 espacios curriculares. En la reforma 2006, estos espacios se reducen a 5. Se establece un espacio curricular de 1 hora a la semana en los 3 grados para orientación y tutoría. En el documento se señala que este espacio no debe concebirse como una asignatura más. El resumen de las diferencias entre el Plan 93 y la Reforma 2006 es: biología gana 1 hora, física y química pierden 3 horas, historia pierde 1 hora y orientación y tutoría gana 3. En la propuesta curricular de 2006 es evidente la intención de disminuir la fragmentación curricular. Durante el periodo de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la reforma, sumamente apresurada, tuvo tintes punitivos. El 3 de diciembre de 2012, en el castillo de Chapultepec, Peña Nieto y los 3 presidentes de los partidos políticos, PRI, PAN y PRD, firman el Pacto por México. El 10 de diciembre de 2012, Peña Nieto presenta la iniciativa de ley. El 11 de diciembre, la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, y el 20 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa, es decir, una reforma sumamente apresurada. El 25 de febrero se promulga en Palacio Nacional la reforma educativa sin la presencia del Baster Gordillo, quien más adelante va a ser presa y castigada. En el artículo 3 constitucional, con esta reforma se incluye la calidad en la educación, la evaluación obligatoria, los concursos de oposición para ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y autonomía del INE, así como la conformación de la Junta de Gobierno del mismo. El decreto de reforma del artículo 3 y 73 señalan que se dictarán leyes secundarias que, entre otras cosas, fijarán los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en los servicios profesionales. La reforma educativa en México es primordialmente una reforma laboral. La reforma de la Cuarta Transformación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del 2019. En esta se generan leyes, como la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Y, como punto primordial, se eliminan los exámenes de diagnóstico para acceder a una plaza y mantenerse en ella. Se le dará preferencia a los egresados de las escuelas normales, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización del magisterio para tener una plaza de docente en el servicio público educativo. La Ley General de Educación tiene los principios rectores de la nueva escuela mexicana. Planes de estudio tomarán en cuenta las recomendaciones de la autoridad educativa local, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y observaciones de maestros y alumnos. Padres de familia y maestros estarán a cargo de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación de las escuelas. Esto a través de los comités escolares de participación social. Crea la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que sustituirá al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE. En el capítulo número 2, que corresponde al marco metodológico, vamos a encontrar el tipo de estudio y diseño, la población y la muestra, el método y técnica de muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, que en este caso son observaciones instantáneas, dentro del salón de clases y las plataformas digitales. Tipo de estudio. De acuerdo con Manen, 1983, el método cualitativo puede ser visto como un término que cubre una serie de métodos y técnicas con valor interpretativo, que pretende describir, analizar, decodificar, traducir y sintetizar el significado de hechos que se suscitan más o menos de manera natural. Este paradigma generalmente se utiliza para descubrir y refinar preguntas de investigación. Taylor Bogan, 1987, describe el término metodología cualitativa de la siguiente manera. Se refiere en su más amplio sentido a la investigación
que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas y escritas, y la conducta observable. Es decir, que la investigación cualitativa es considerada como un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación. Esta indagación es dirigida, en la que se toman decisiones sobre lo investigable, en tanto se está en el campo de estudio. Colmenares, Pallares, 2001. La investigación cualitativa emerge en el campo de las ciencias de la educación como una opción metodológica válida para el abordaje de los problemas socioeducativos, y el propósito del presente es realizar una aproximación a este último aspecto desde una perspectiva teórica documental, contemplando las posibilidades de la investigación-acción participativa como herramienta metodológica heurística para estudiar la realidad educativa, mejorar su comprensión y al mismo tiempo lograr su transformación. El instrumento que nosotros hemos aplicado, todas las observaciones tienen el mismo tiempo, se aplicarán sin modificación y nos vamos a ajustar a los tiempos establecidos, ya que si esto cambia, el instrumento no tendrá validez. En el capítulo número 3, que es el marco contextual, analizaremos nuevamente el planteamiento del problema, que es el punto de partida de nuestro estudio. El listado de problemas identificados. Preguntas de investigación según Enríquez y Cepeda, 2003. Las preguntas de investigación no deben poseer términos confusos ni abstractos. Deben ser redactados en forma específica que permitan dar cuenta de que representan el inicio de la investigación y que abren el camino a continuar su curso. Por supuesto, las hipótesis, las variables que éstas puedan presentar, su justificación y el objetivo general. En cuanto a las interrogantes tenemos: ¿cuáles son los nuevos retos para la planificación e innovación docente en la asignatura de Historia? Primer grado, en los procesos de formación continua del profesorado de la Escuela Secundaria Oficial número 0560, Leyes de Reforma, ubicada en Santa Rosa de Lima, en el municipio de Chicoapan, en el Estado de México, durante el ciclo escolar 2021-2022. ¿Cómo han enfrentado los docentes de Historia de primer grado en la escuela secundaria antes referida la pandemia del COVID-2019? Los docentes de Historia de primer grado de la escuela secundaria cuentan con las competencias y habilidades para realizar un trabajo a distancia o modelo híbrido. Los alumnos de esta institución cuentan con herramientas digitales, PCs, tablet, celular, televisión, radio, internet, para establecer contacto con sus docentes. Los docentes de Historia de primer grado no diseñan una planificación diversificada que incorpore las TICs en el modelo educativo a distancia o híbrido. En cuanto a las hipótesis, según Díaz Luna 2014, la elaboración de la hipótesis es fundamental para el enriquecimiento de la teoría pedagógica, para el mejor conocimiento de las particularidades psicológicas y pedagógicas de los alumnos, de la formación y educación de la personalidad, del proceso docente educativo, del desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. Según Tamayo, 2012, para que una hipótesis sea digna de consideración, debe reunir ciertas exigencias. Es decir, debe probarse, establece una relación de hechos, los hechos que relacionan son variables, la relación que se establece es de causa-efecto. Con base a esto, las hipótesis planteadas son: los docentes de la Escuela Secundaria Oficial número 0560, Leyes de Reforma, no cuentan con herramientas teórico-metodológicas y tecnológicas para desarrollar planificaciones en un modelo educativo a distancia o híbrido, acordes a la exigencia actual. Segunda, los docentes de Historia asumieron el reto de trabajar a distancia sin estar preparados técnicamente para desarrollar este tipo de trabajo. Tercera, los docentes no contaban con herramientas tecnológicas para desarrollar su trabajo de manera eficiente y efectiva. 4. Derivado de la emergencia sanitaria, se ha provocado mayor desinterés en el diseño e innovación de las planificaciones, impactando directamente en la motivación para la consecución de las competencias
conocimientos, habilidades y valores en los alumnos de educación básica en la Escuela Secundaria Oficial número 0560, Leyes de Reforma. Y finalmente, los alumnos de la escuela secundaria no cuentan con internet, además de insumos necesarios para recibir clases a distancia, lo que motiva un regreso apresurado a las aulas. Las variables se aplican a un grupo de personas u objetos los cuales pueden adquirir diversos valores respecto a la variable. Por ejemplo, la inteligencia. Las personas pueden clasificarse de acuerdo con su inteligencia y no todas las personas poseen el mismo nivel de inteligencia, varían en ello. En este caso, la justificación. La pandemia ha traído consigo incertidumbre, miedo, enojo, frustración, emociones muchas. Los psicólogos nos hablan de que el estrés, la depresión, la ansiedad son padecimientos que se agravarán con la pandemia, confinamiento por COVID-19. Y si esto le aumentamos la pobreza, adicciones, la fragmentación social, desempleo y la violencia comunitaria familiar, con lo cual esta reacción psicológica se agrava, poniendo en riesgo la tranquilidad familiar, provocando conflictos como la violencia intrafamiliar y en casos extremos violación y suicidio. La pandemia provocó un desequilibrio total de nuestras vidas, expone nuestra fragilidad humana a causarnos múltiples heridas y a mostrar la diversidad de crisis en este mundo tan complejo. Morín, 2009, hablaba entonces de una multicrisis cuando se refería a una crisis política, pero también poblacional, alimentaria, económica, ecológica, científica, religiosa, sanitaria, técnica, energética, social y desde luego educativa. La pandemia nos invita a replantear nuestro quehacer educativo, redefinir las filosofías educativas que lo orientan, promover un nuevo humanismo, impulsar la equidad educativa, atender los vacíos en la formación pedagógica de los maestros y maestras en las escuelas normales y también en los que estamos ya en servicio. Las TIC pueden contribuir a innovar en el aula, pero el tránsito de un modelo analógico a uno tecnológico debió darse de manera ordenada y progresiva. En cuanto al objetivo, el objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de los propósitos por los cuales se lleva a cabo la investigación. El objetivo del investigador es llegar a tomar decisiones y a desarrollar una teoría que le permita generalizar y resolver en la misma forma problemas semejantes en el futuro. Hernández 2005, los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación. El objetivo de este estudio es contribuir a la modificación de los procesos de capacitación enfocada en la planificación educativa del profesorado, en atención a las necesidades socioeducativas actuales en la Escuela Secundaria Oficial número 0560, Leyes de Reforma, de manera específica en la asignatura de Historia de primer grado. Los objetivos generales dan origen a objetivos específicos. En este caso, reconocer la importancia de la capacitación docente como herramienta para el diseño e innovación en los procesos de gestión del conocimiento en la Escuela Secundaria Oficial Leyes de Reforma. Analizar las planificaciones de Historia 1 que desarrollan los docentes de la Escuela Secundaria Oficial Leyes de Reforma. Evaluar la coherencia entre los aprendizajes fundamentales, las secuencias didácticas, estrategias pedagógicas y la pertinencia de los criterios de evaluación, así como los instrumentos utilizados para la misma. Proponer un ajuste al modelo integral de la capacitación docente para lograr un impacto en el diseño de la planificación e innovación de los procesos de gestión del conocimiento, incorporando sobre todo las TIC. Brindar asesoría y acompañamiento en el diseño y la elaboración de una planificación inclusiva y diversificada. En conclusión, son objetivos específicos porque las proposiciones expresan con bastante claridad qué es lo que se va a hacer con los resultados de la investigación. Finalmente, agradezco a todos los presentes. Muchas gracias.